Launchbox. Y descargarte el último. En este caso, si tenés versión 7, te instalás este, y si no, versión 8. El que es versión 7, cuando vayan a descargarlo, les va a descargar un archivo que es un ejecutable. Igual que instalar cualquier software, quizás en Windows, ¿no? Van a tener que ir al escritorio, doble clic, directamente, y ya lo instalan. En Rhino 8 les va a abrir directamente para descargarlo dentro de la aplicación. La versión 7 todavía termina siendo medio manual, porque de alguna manera hay que descargarlo, hay que ejecutarlo e instalarlo. Es el único, el Launchbox en la versión 7 es el único software que no hay que arrojarlo en la carpeta. Directamente tenemos un instalador, un .exe que lo ejecuta. Y en Rhino 8 directamente y ya lo instalan.